Iniciada la sesión de este lunes 18 de julio de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Voy, antes de leer la tabla, a dar la palabra a la señora secretaria para que nos indique la cuenta. Gracias. Gracias, señora presidenta. El único documento que ha llegado es una solicitud de audiencia del director legal de WOM Sociedad Anónima, con el que solicita una audiencia para exponer los problemas que enfrenta la empresa, que ha sido mandatada por Subtel para implementar proyectos de fibra óptica nacional y nuevas frecuencias de 5G en terrenos fiscales que administra el Ministerio de Bienes Nacionales. Como lo señaló usted en la sesión anterior, han tenido dificultades para concordar con el Ministerio y esto ha visto atrasado la ejecución de esos proyectos y solicitan una audiencia, presidenta. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, yo lo decía en realidad la semana pasada. Esa vez la carta había sido dirigida a mí, ahora la dirigieron a la comisión, a mí en calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y hice notar el punto, porque la verdad es que más allá, de igual forma hay que mencionarlo, que sea una empresa, es una empresa de la que depende la conectividad, o gran parte de la conectividad de nuestro país, y el punto que ellos marcan y llegan hasta nosotros es para que podamos ayudarlo, digamos, con el Ministerio, porque el Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, le indica dónde tienen que ir instaladas, ¿cierto?, sus antenas y su tema de conectividad. O sea, no pueden hacerlo donde a ellos mejor les parezca o qué sé yo, les salga más barato o tengan otro motivo a la vista. Y esos terrenos en general son de bienes nacionales. Entonces, iniciada la solicitud a bienes nacionales, el tema que ellos plantean es que Bienes Nacionales no les ha respondido durante mucho tiempo y necesitan una respuesta de Bienes Nacionales para poder realizar estas instalaciones, que evidentemente, y aquí yo quiero marcar un punto de poder, digamos, hacernos cargo y recibir el tema nosotros, porque si no avanzan en la instalación, por ejemplo, de estas antenas, hay zonas que se quedan sin esa conectividad. Entonces, a mí me gustaría que, a propósito de la carta, la leyéramos cada uno, y una vez leída, en nuestra sesión de mañana, por ejemplo, podamos enviarle una respuesta, más que una respuesta a esa carta, pero enviarle una solicitud al Ministerio para que puedan dar esa respuesta, porque lo contrario, la verdad es que cuesta mucho, y yo lo pido constantemente, quiero también transparentarlo, avanzar en mejor conectividad, sobre todo, ¿cierto?, en zonas más aisladas dentro de nuestros territorios, nuestras regiones. Si la respuesta de parte, bueno, en este caso, ¿cierto?, de los privados es no tengo cómo instalarlo si no tengo terreno. Entonces, creo que ahí tenemos un círculo que hay que tratar de resolver, y que no se resuelve de otra forma, sino dando la respuesta, priorizando, ¿cierto?, la solicitud, en este caso, de esos terrenos para que estén a disposición. Senadora Allende. Bueno, saludar a los colegas, por supuesto, y a todos quienes nos acompañan, y señalar de que a mí me parece bien que leamos la carta con calma, pero me parece que más que nada hay que oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, o directamente, si la comisión así lo estima, que la presidenta nombre la comisión, se contacte con la ministra de Bienes Nacionales y le haga ver la inquietud. Pero estar recibiendo, digamos, ya es una especie de intervención directa al conflicto de una empresa con el Ministerio de Bienes Nacionales. No me parece. Me parece que lo más lógico sería que, si hay acuerdo de la comisión, la presidenta se contacte con la ministra, le haga ver la necesidad y a la par mandamos el oficio. Pero en el contacto directo siempre es más rápido decirle, mire, hemos mandado un oficio a nombre de la comisión. Todos estimamos que es muy urgente, porque naturalmente todos y todas en nuestros territorios tenemos lugares donde no hay conexión, que provoca hoy día un tremendo problema, porque muchos de los beneficios y subsidios y, en fin, políticas públicas que se están haciendo de ayuda a la población, sobre todo los más vulnerables, justamente hay dificultades enormes de conexión. Entonces, creo que es muy relevante, y dado nuestro carácter de ser Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, creo que es entendible, pero yo lo dejaría de esa manera, si me permito sugerirlo. Muchas gracias, senadora. Yo concuerdo con esa propuesta, así que hagámoslo de esa manera, pero sí me parece importante, más allá del llamado que yo pueda hacerle directamente a la ministra en representación o dado el acuerdo de la comisión, enviar también eso por oficio, que quede por escrito, y efectivamente, ¿cierto?, con esas gestiones yo creo que ya es suficiente, y entendiendo cuál es el tema al final de fondo, que es poder avanzar en una mejor conectividad en nuestro país. Así que muchas gracias. Doy la palabra respecto a la cuenta, o varios, si no, para pasar a la tabla.
entonces hoy nos convoca a continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Boletín número 11.140-12. Están como invitados, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, el jefe del Departamento de Legislación y Regulación, el señor Ariel Espinosa. Gracias, Ariel, por estar nuevamente con nosotros. La asesora legislativa, la señora Melissa Mallega. Esta vez ella se ha conectado, así que va a estar de manera telemática presente. Y no tengo eso, le voy a dar la palabra entonces a Ariel para que pueda continuar también con la presentación, porque tengo solamente el nombre de él, los disculpas ahí. Bueno. Y luego vamos a recordar en qué estado estamos de la tramitación. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio presentar a don Bruno Raglianti. Él es el experto en el Departamento de Legislación sobre los temas de evaluación de impacto ambiental, que me acompaña. Bruno Raglianti. Perfecto, damos entonces también la bienvenida al asesor del Ministerio de Medio Ambiente, del área de evaluación medioambiental y para poder recordar, estamos votando, ¿cierto?, ya en particular estas indicaciones que ha formulado a través de una indicación sustitutiva al Ejecutivo al proyecto de ley que ya he señalado. Votamos la sesión pasada el numeral 1, 2 y 3, exactamente, y 3, muchas gracias. Por lo tanto, vamos a continuar ahora con el cuarto. Le voy a dar la palabra primero a la señora secretaria para que nos pueda dar lectura de cuál es la indicación que propone el Ejecutivo, igual como, ¿cierto?, lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores. Le doy la palabra luego a los asesores para que nos expliquen los motivos y vamos a ir revisando en el caso nuestro si también hay alguna indicación de parte de algún senador o de la senadora. Y simplemente recordar que han estado trabajando con los asesores de nosotros para poder llegar a un mayor consenso. Siguen en paralelo respecto a 2 o 3 puntos que aún faltan, pero en lo demás pudieron llegar a un acuerdo. Así que, señora secretaria, le doy la palabra. Como usted muy bien dijo, en la sesión anterior se aprobó el numeral 1, que agregaba un nuevo literal V que tiene la definición de plan de prevención. Tengo entendido que esto, el Ejecutivo con los asesores están de acuerdo en reabrir el debate para hacer una mayor precisiones de redacción respecto a la definición. También enseguida se aprobó el numeral 2, que es la definición de plan de descontaminación, y finalmente también se aprobó el numeral 3, que incorpora un inciso tercero al artículo 11. Sin embargo, tengo entendido que también hay una propuesta de la mesa para reabrir el debate sobre el tema. Eso sería todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria, pero en el caso del cuarto, a mí me gustaría de igual forma ir revisando, ¿cierto?, uno por uno. Ah, perfecto. Sí, porque en algunos, insisto, ya hay un trabajo prelegislativo a través de nuestros asesores ¿Ya? y en otros vamos a mantener incluso la misma indicación del Ejecutivo, así que podríamos ir sometiendo a la votación si lo vamos revisando uno por uno. Entonces pasamos al numeral 4, que se encuentra en la página 4. Perdón, pero yo creo que como señaló la secretaria, si entendí mal, hay un acuerdo de reabrir el debate y sobre todo es re importante la definición, digamos, en el sentido para mejorar la reacción de lo que estamos entendiendo como plan de prevención. Entonces yo creo que debemos partir por ahí, porque esa es la idea, antes de seguir avanzando. Melissa. Muchas gracias, Presidenta. Sí, por su intermedio. Efectivamente, tuvimos una conversación con los asesores respecto de la definición del plan de prevención y hemos llegado a un consenso efectivamente respecto de esa definición. Sí, reabrir el debate. No, sí, pero
Perdón. Melissa, te escuchamos. Ya, y nada, si tipo, se puede empezar por eso, sería bueno, y de ahí todavía tenemos un par de puntos, como usted bien lo señalaba al inicio de la sesión, que queremos seguir conversando, pero de ahí sería bueno pasar al punto 4 a la indicación número 4 del Ejecutivo. Entonces yo le doy la palabra a Ariel y a Bruno, que tienen ahí la redacción pero eso voy a conversar con todos los asesores. Sí, primero, a ver, yo le voy a dar la palabra en un ratito más y voy a decir lo siguiente. No haya entendido el tema de, bueno, reabrir el debate evidentemente, pero de algo que ya habíamos votado, así que vamos a revisar entonces esa definición de plan de prevención, con mayor razón si fue lo que fueron conversando y acordando con nuestro asesor. Así que, Ariel, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, leer la definición que después de bastante análisis consensuamos, intermedio que sería recogiendo todas las prevenciones, incorporar un literal B del siguiente tenor. B, plan de prevención, instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental se encuentren en saturación a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas que logren la reducción de los niveles de concentración señalados en dichas normas por debajo de la latencia. Ese sería el texto de reemplazo. Esto recoge, por un lado, que previene el incumplimiento de la norma, es la primera parte, y eso se logra a través de dos partes de la definición. Por un lado, que está lo de la implementación de medidas y acciones, y por otra parte, que una vía también para eso es que no esté en latencia la zona. De esa manera también se logra la prevención de saturación. Entonces recogería las inquietudes en términos de estructura de finalidad versus medios y que considera la relación que existe entre latencia y saturación. Sí, senadora Allende. Muy breve, yo creo que como se ha explicado, esto es producto de una conversación con la mesa, hay acuerdo, y yo creo que lo que hace aclarar el objetivo del sentido de un plan de prevención, por lo tanto estamos muy de acuerdo que va mejor, más claro el objetivo. Sí, doy la palabra a los senadores. Senador Gaona. Sí, no, Presidenta, yo creo que tal como señalaba el jefe jurídico, ¿no? La nueva redacción es bastante más clara y establece bien clara la finalidad del instrumento y además el cómo lograr también los objetivos. Así que yo, por mi parte, me parece bastante mejor de lo que teníamos. Digamos. Ok, ¿les parece? Si no me equivoco, de igual forma fue por unanimidad esa votación. Fue por unanimidad, sí. Ya, pero bueno, por unanimidad entonces recoger esa solicitud evidentemente y modificar al texto que ha traído como propuesta el Ejecutivo en virtud de la conversación que ha tenido con la mesa. Entonces se da la unanimidad para reabrir el debate y se aprueba por unanimidad la modificación propuesta. Eso es. Sí. Ok, muchas gracias. Ahora sí. Ahora pasamos al número 4. Pasamos al número 4. Página 3 y 4. O sea, página 4 en realidad. Numeral 4. Requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental por los efectos, características o circunstancias de las letras A y B, aquellos proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto en conformidad con la o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare la zona saturada o latente. Recording in En progress. consideración a las respectivas normas de calidad ambiental, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o descontaminación. Aquí también hay una propuesta de la mesa técnica que es también de carácter, yo diría, de precisión en la redacción. Si ustedes van a la página 3, la encuentran. A la página 3 de la minuta que elaboró la mesa de trabajo. La modificación consiste en intercalar entre zonas declaradas saturadas y o latentes, y la expresión deberá ser rechazado la frase y mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y o de descontaminación, con lo cual queda bastante más claro, pero eso que lo expliqué. Gracias, señora secretaria. Ariel.
Respecto del punto que ya se había votado, efectivamente la propuesta de reabrir la discusión, pero todavía ese punto todavía no tiene todas las redacciones propuestas. Lo que propone el Ejecutivo es dejar esa revisión de esa votación y su reapertura hacia el final del proceso y avanzar con el punto 4. Porque ahí hay distintas observaciones. Una observación tiene que ver con esa lectura que se hizo y otra observación tiene que ver con un tema no de funcionalidad, sino de claridad del texto, dado que el inciso que actualmente tiene la ley, que es el inciso segundo, tiene un tenor similar. No es lo mismo, no funcionan igual. El tenor que hoy día tiene el inciso segundo es una regla general de cómo aplican las letras A y B y contempla este mecanismo que se utiliza en el sistema de evaluación de impacto ambiental de recurrir a normas internacionales cuando en Chile no existe normativa. La indicación que fue aprobada y que se está proponiendo reabrir por parte de algunos senadores tiene que ver con incorporar una presunción específica de cuándo aplica eso y el mecanismo pertinente. Entonces, son dos incisos que se complementarían, pero en su lectura, dado que tienen una estructura muy similar, repiten varias palabras, podrían llamar a la confusión. Entonces, para facilitar el debate, porque si no sería un poco largo en esta, la propuesta es dejar que se va a reabrir el debate hacia el final cuando revisemos todas las indicaciones y ahí ver si avanzamos en una redacción de consenso. Ok, Ariel, pero tengo una pregunta, pero en paralelo, ya que no somos más que los que estamos acá, ya sea conectados o presencialmente, vamos a avanzar y puede que eventualmente terminemos ya despachando, o sea, o que directamente terminemos dejando esta para mañana. Entonces, avancemos por mientras, pero también marco el punto de que me imagino están coordinados ustedes para ver si, ojalá al final de esta sesión, que es a las 14 horas, podamos tener eventualmente esto sobre la mesa, si es que los tiempos nos acompañan. Nosotros tenemos un texto que podría facilitar destrabar esa situación, pero no hemos alcanzado a discutirlo con todos los asesores. Okay. Ese es el punto. Bueno, entonces, recogida la propuesta del Ejecutivo, vamos a dar paso entonces al 5. O sea, al 4, nos saltamos recién el otro. Al 4, sí. Claro, la que va a quedar pendiente, perdón, es la Sí. número 3. Ahí con obras. Ahí la número 3 es la que queda pendiente. Y ahora habría que abocarse a la número 4 que le acabo de lectura. ¿Senador Allende? Sí. Entiendo que es la conversación que se está teniendo, digamos, entre otras cosas, estábamos de acuerdo en la nueva definición de plan y reabrir. Sin embargo, hay un inciso nuevo, claro, como pasamos al 4 no se dio. Entonces hay una propuesta de inciso nuevo y yo entiendo que hay acuerdo con el Ejecutivo. Si no hay acuerdo igual habría que verlo, porque esa es la idea. Entonces... ¿Pero en el 3? ¿En el 3? Claro, no, el 3 es el que vamos a dejar... el 3 que vamos a dejar después. Completo, digamos. Ya. Si me permite, sí. Presidente. De parte del equipo de la senadora hay una propuesta de agregar otro inciso adicional. Exacto. Efectivamente, esa propuesta requiere debate. El Ejecutivo obviamente comparte el espíritu y los elementos que se señalan en esa propuesta porque habla de población vulnerable, de las zonas de sacrificio, pero efectivamente requiere un debate que está vinculado o estrechamente vinculado al mandato de ajuste del reglamento. Hay un debate que es interesante dar, que tiene que ver con cuál es el alcance de lo que se señala en la ley de contenido de estos criterios y cuánto queda delegado al reglamento. Y ese es efectivamente un debate que yo supongo que no va a ser de consenso unánime porque obviamente tiene temas que requieren mayor análisis. Lo podemos abordar en cada una de las indicaciones, pero ahí desconozco cuál es el procedimiento para conocer esa propuesta. Ahora, lo que podríamos hacer para que también se sepa de lo que estamos hablando es que lo que se leyó a propósito del 3, lo que estamos hablando respecto al 3, es lo que se propone intercalar, digamos, pero efectivamente lo que dice la senadora Allende es lo que propone lo que ella propone, añadiendo, ¿cierto?, un nuevo inciso. Ahora, yo sí creo que podemos ir avanzando, ya sea en el 4, en el 5, en los que viene, en donde al parecer y dado el trabajo que se hizo, tendríamos un mayor acuerdo, incluso consensos o unanimidad en alguno de ellos, y efectivamente dejar para el final con todo lo que eso significa, ya sea incorporando o en lo que ya tenemos como texto en alguno de los párrafos y articulados,
o incorporando un nuevo inciso. Entonces, si gusta, señora secretaria, no sé si tiene ahí la propuesta de la senadora Allende del párrafo. Pero no entiendo, ¿vamos a seguir con el número 3 o con el número 4? La número 3... No, yo decía para que... Por lo menos leerlo y para por que lo se menos conozca leerlo. tal como Sí. reconoció. Será objeto de discusión mayor, Y pero por lo después menos entramos al leerlo. debate. Entonces, la propuesta de la senadora Allende es, en el numeral 3, que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 11, agregar un nuevo inciso cuarto que es del siguiente tenor. Inciso nuevo. La o las circunstancias que el respectivo decreto que declare la zona saturada o latente, referido en el inciso anterior, deberán considerar a lo menos la cantidad de fuentes emisoras de contaminantes en el territorio y la cantidad de personas y grupos vulnerables, entendiendo estos como aquellos que presentan un alto riesgo vinculado a la contaminación por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de vulnerabilidad a la contaminación, tal como, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, personas en situación de calle, adultos mayores o trabajadores expuestos a contaminantes, entre otros. Esa es la propuesta de la senadora señora Allende. Al numeral 3. Ok, muchas gracias, señora secretaria. Como lo habíamos dicho recién, entonces ya dimos lectura a lo que vamos a entrar a discutir, luego de avanzar en el resto del articulado, y por eso ahora le doy la palabra para entrar de lleno en el número 4 y de ahí al Ejecutivo para que explique la indicación. Gracias. Dale. Voy a leer con la propuesta de la mesa porque es muy similar a la actual, pero hace una precisión que voy a destacar. Secretario, disculpe, ¿Mm? que me parece que hay se movieron los números y la que está leyendo es la 3 que se movió. No, a ver... La número no, 4 del la Ejecutivo, la parte, agregas en el artículo 16 un nuevo inciso quinto del siguiente tenor. Ya la leí, esa la leí. Ahora paso a la 4. Para agregar en el artículo 16 un nuevo inciso quinto del siguiente tenor. Adicionalmente, tratándose de zonas declaradas saturadas y o latentes, aquí está la precisión de la mesa, y mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y o de descontaminación, deberá ser rechazado que el estudio de impacto ambiental, que como consecuencia de las emisiones proyectadas del proyecto, en conformidad con las circunstancias que indique el decreto que declare la zona saturada o latente respectivamente, produzca un impacto crítico, y aquí también está otra precisión, en los componentes ambientales potencialmente afectados o la salud de la población. Tan pronto se constate dichas circunstancias, se podrá proceder a la elaboración inmediata del informe consolidado de evaluación con una propuesta de rechazo fundada. Para efectos del presente inciso, no será posible considerar la compensación de emisiones. Eso es todo, Presidenta. Gracias, señora secretaria. Le doy la palabra entonces al Ejecutivo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Explicar el alcance de esta indicación y cómo es que estas propuestas de redacción se alinean con el objetivo. El tenor es que exista una causal de rechazo inmediato de estos estudios de impacto ambiental cuando el aumento de las emisiones que considera el proyecto, en otra sesión discutimos que los proyectos pueden ser proyectos totalmente nuevos o modificaciones que, de acuerdo a las reglas generales, tienen que ingresar al sistema. Cuando tienen un impacto crítico en zonas que ya están en saturación o latencia, hay cierto aumento de emisiones que no van a poder ser compensadas, mitigadas o reparadas adecuadamente y por lo tanto no es justificable que en esa cuenca o territorio se acepten esos proyectos. Entonces plantea un horizonte que separa aquellos impactos que sí es factible estas medidas, si bien pueden significar algún nivel de aumento de emisiones, es factible estas medidas, y otros que no lo son en absoluto y por lo tanto deben ser rechazados. Y permite, tiene dos reglas operativas esta indicación. Por un lado, permite el rechazo tan pronto como esta circunstancia se conozca. Esto tiene que ver con que hay, en ocasiones esta información no viene en el proyecto original y surge de las observaciones realizadas en las consultas y observaciones que se realizan durante el trámite y los titulares responden en lo que se denomina las adendas 1, 2, 3, etc.
y entonces permite terminar rápidamente el procedimiento, porque no tiene sentido ni para el Estado ni para el proponente tramitar eternamente este proceso si ya se sabe que no va a concluir, no va a tener buen puerto. Y otra regla operativa que considera la indicación es que para efectos de determinación de este aumento crítico no debe ser antes de las medidas de mitigación o compensación que trae el proyecto, dado que son la incorporación de emisiones brutas. Porque muchas veces, y esto es un poco técnico, muchas veces estas compensaciones no son de la misma naturaleza que las emisiones que se incorporan. Para poner un ejemplo, puede aumentar las emisiones por chimenea y yo las compenso pavimentando una calle. No son exactamente, si bien uno las puede reconducir a toneladas anuales de, por ejemplo, material particulado, no son exactamente iguales, químicamente iguales, tienen distinta naturaleza o comportamiento. Pueden, por ejemplo, producirse en periodos distintos, una en gestión de episodios críticos, otra a lo largo de todo el año mientras se ocupe esa vía, siguiendo el ejemplo que les he señalado. Entonces, ese es el sentido de la indicación. Y por otra parte, las mejoras propuestas por los equipos asesores de los senadores tienen que ver con una mejor fluidez en la redacción en términos de que toda esta posibilidad de término anticipado es mientras no existen las medidas del plan de descontaminación, porque generalmente los instrumentos más complejos que son los planes ya tienen medidas mucho más sofisticadas, más reguladas al sitio específico, y tienen que ver con este orden de una mejor fluidez también de relevar los parámetros críticos que son objeto de esta declaración, pero se alinean en el alcance de la indicación del Ejecutivo. Eso, Presidenta. ¿Hay la palabra respecto de esta indicación? Senador Gaona. Sí, Presidenta. A mí me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en ciertas definiciones de lo que significa valga la redundancia, impacto significativo, y aparece un nuevo concepto que no lo habíamos visto la semana pasada, que es el impacto crítico. Entonces, de esa perspectiva me parece que dejar toda la definición al reglamento me parece un poquito demasiado amplio entregar esa facultad al Ejecutivo para que lo haga en el reglamento. Entonces me gustaría que esta indicación pudiese tener una definición de impacto crítico, y si es posible, evidentemente, definir eso, lo que es impacto crítico, también tendría que estar definido en la ley el impacto significativo, porque si se puede lo más, se puede lo menos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que nos gustaría que el Ejecutivo pudiese precisar qué se entiende por impacto crítico, y si eso queda en la ley, ¿por qué no hacer lo mismo con impacto significativo? Eso, Presidenta. Gracias, senador Gaona. Senador Allende, senador Durana. Yo estoy de acuerdo de que no se puede dejar todo al reglamento y decreto. Yo creo que de alguna manera lo propone el Ejecutivo en su indicación, pero no encuentro que la ley tiene que precisar las circunstancias que se deben contemplar para la declaración de la zona latente o saturada. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta la cantidad de fuentes contaminantes y la población vulnerable presente. Eso es muy importante. Y por otro lado, es cierto que aquí estamos en presencia de una definición que no teníamos. Entonces sería bueno una mayor precisión respecto a qué estamos entendiendo por impacto crítico. Y yo creo que eso mismo nos va a permitir tener mayor claridad de lo que estamos indicando. Con todo, yo estoy por aprobar, porque esta fue consensuada, digamos, lo que estamos viendo en este momento. Gracias a ambos senadores. Yo también me quiero pronunciar respecto a que sea la ley la que contemple estas definiciones. Y no podemos seguir avanzando si no tenemos una definición del Ejecutivo en esta materia, o mejor dicho, vamos a avanzar poniéndonos de acuerdo nosotros en una definición. Por lo mismo, creo que el agregar desde ya que la temporalidad, ¿cierto? O sea, este periodo de tiempo que medie mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y o descontaminación, en eso yo creo que estamos de acuerdo en aquello, porque además es el objetivo del proyecto, hacernos cargo de ese periodo. También que tanto el impacto crítico sea sobre los componentes ambientales, o sea, que produzca un impacto crítico en los componentes ambientales potencialmente afectados o la salud de la población. Eso también hay que considerarlo a propósito de lo que decía la senadora Allende. Y lo que le faltaría entonces, y aquí surge la pregunta,
porque dado que se menciona en más de una oportunidad en esta ley, en este proyecto, impacto crítico, si la dejamos entregar la definición a un artículo previo y distinto, o agregamos, ¿cierto?, una definición o lo que podría entenderse y lo que podría interpretar el día de mañana el intérprete, directamente lo que podría entender el intérprete, por impacto crítico. Y efectivamente habría que distinguir, ya que se menciona para objetos distintos, impacto crítico de significativo, salvo que ustedes quieran y todos nosotros entender lo mismo, y yo prefiero homologar los términos que el día de mañana estar entendiendo, ¿cierto?, algo distinto, que me inclino a entender también que eso es lo que se busca, ¿cierto?, que tengamos, que se cumplan dos objetivos. Entonces, doy la palabra, pero hay una cuestión súper concreta que me gustaría que acordáramos de dónde definimos entonces, si es que ya la inclinación es a definirlo en la ley. La senadora Allende y el senador Gaona. Yo creo que dejaría esto para que se siga trabajando y tal vez mañana podamos tener una mejor definición, porque yo creo que está ahí, aparte, o sea, conversar bien para tener, exacto, qué entendemos nosotros por impacto crítico, si es asimilable, impacto significativo, pero la verdad es que es algo nuevo y yo creo que no debe ser laxo, hay que tener mucho cuidado en la forma en que se define, y yo preferiría dejarlo pendiente de aquí a mañana. Senador Gaona y senador Durana. Senador Durana, ¿verdad? Que sea mayor el senador Gaona. No, solamente volver a insistir, si bien ya se ha mencionado en esta sesión, pero cuando tuvimos el punto anterior de los criterios, y que obviamente se fijó porque estaba claramente definido en la ley el criterio A y el criterio B que aprobamos la semana anterior, hoy día nuevamente figuran los criterios, se incorpora el aporte, el punto significativo, el crítico, y además queda en la duda el tema de las compensaciones. Entonces, yo creo que nosotros debiésemos tratar de definir lo que es punto significativo para saber claramente cuáles son aquellas instancias que van a quedar dentro de la ley y aquellas que se van a generar en el reglamento, pero a su vez también se debiese permitir la compensación. Yo entiendo que una compensación desde el punto de vista de emanación de gases que sean peligrosos para la salud o para la población, obviamente la compensación no puede ser a través de la pavimentación o de alguna obra que no esté en la misma relación de lo que se está generando. Pero también consideraría improcedente que no quedara ningún mecanismo de compensación fijado con criterios técnicos en función se debiese compensar producto de lo que puede estar generando esta industria o este impacto ambiental, presidente. Gracias, senador Durana. Senador Gaona, tenía un punto. Posible que me pueda la senadora Allende, por su intermedio, aclarar un poquito esto de establecer ciertas categorías de grupos vulnerables y con eso poder tener distintas medidas para algunos procesos dentro de la calificación de los proyectos, entendiendo que la vulnerabilidad debiera tener mayor preocupación, pero me parece un poco discriminatorio respecto de un tema tan relevante como es la contaminación. Yo creo que la contaminación afecta por igual a todos. Entonces yo no sé, quisiera que me precisara un poco para poder entender bien, porque me parece que para mí todas las personas son vulnerables a la contaminación, no solo los niños, niñas y adolescentes, ni los adultos mayores, todos. Entonces, esa perspectiva, entiendo que para categorizar y para poder a lo mejor diferenciar bien qué medidas tomar, se hace esta discriminación positiva, por cierto, pero me gustaría aclarar un poco eso, porque para mí todas las personas tienen el mismo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación independiente de su condición de vulnerabilidad. Es por eso de vulnerabilidad que no tiene que ver con la contaminación, sino que tiene que ver con su propia vulnerabilidad o características que la diferencia de otros. Entonces, me gustaría poder tener una precisión al respecto. Presidenta, sin perjuicio que vamos a, yo creo que dejar pendiente esto de impacto significativo, impacto crítico para mañana, creo que sería lo mejor. Respecto a la pregunta que hace el senador Gaona, claro, todos obviamente tenemos derecho a vivir en un ambiente libre, un ambiente sano. Lo que pasa, y está demostrado científicamente, en las zonas críticas, por ejemplo, o llamadas zonas de sacrificio, el impacto no es igual.
el impacto es mayor en los más vulnerables. Y eso es así. Y lo mismo ocurre incluso en el caso de la pandemia. Por algo existe la distinción cuando hay enfermedades previas, son más vulnerables. Entonces, existen grados de vulnerabilidad. Y los niños y adultos mayores son mucho más sensibles. Y incluso con la pandemia también se demuestra. Por eso siempre la vacuna partieron con los adultos mayores, se recordará el senador Gaona, y después se siguió a la población normal, a aquellos que tenían algún tipo de síntomas previos, o como llamarlo, digamos, más conocido como EPOC, algún tipo de enfermedad base, o mayores. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. En este caso, hay estudios científicos que han demostrado en la zona de sacrificio que hay población, o sea, la población más vulnerable, en un sentido no solo de edad, sino también incluso de condiciones económicas, están más afectadas por los impactos que produce la contaminación. Porque la verdad es que todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente, pero el impacto no es exactamente igual. Y eso es así, digamos, y demostrado como tal. Después puedo tratar de encontrar los estudios que lo avalan científicos al respecto, pero es así. Entonces, hay niveles diferenciados de impacto, teniendo todos un nivel de impacto, partiendo de la base que hay un impacto, por algo de zona de sacrificio, pero a partir de ahí no es exactamente igual para todos. Eso es lo que quiero decir. Gracias a ambos senadores. Eso es parte, evidentemente, de la discusión, ¿cierto?, que vamos a respecto de este artículo, pero sí me gustaría tomar un acuerdo en lo siguiente, porque el Ejecutivo ha propuesto que, en general, estas definiciones, primero respecto del impacto crítico y ahora del significativo, queden entregados a un reglamento, un decreto. Y yo creo que aquí, en la Comisión, tenemos acuerdo en que, al menos, impacto crítico e impacto significativo queden definidos en la ley. Así que, tomado ese acuerdo, me gustaría que el Ejecutivo, ¿cierto?, se lleve este acuerdo de esta comisión para que mañana, insisto, nos propongan una definición evidentemente trabajada con nuestros asesores y que podamos someter a votación. Y sí, también quiero traer nuevamente como consulta, o en realidad es lo que propongo, que la definición, al menos de estos términos, estén en un artículo distinto, porque no solamente en este, una cuestión más que todo de orden, porque no solamente en este se menciona, ¿cierto?, impacto crítico, impacto significativo, sino que en otros artículos también de la ley. Por lo tanto, podríamos entregar un artículo previo distinto, lo que vamos a ir entendiendo en esta ley por impacto crítico e impacto significativo. Sobre este punto, entonces, doy la palabra, sin perjuicio de que dejemos para mañana entonces la votación de este artículo 4. Perfecto. Ariel. Presidenta, muchas gracias. En atención al debate de los senadores, nosotros como Ejecutivo consideramos que, dado que la indicación introduce un concepto que es nuevo para el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es impacto crítico, puede ser bastante razonable que los senadores incorporen una definición de impacto crítico, y ahí nosotros obviamente les planteamos que esta definición obedezca a que contemple tres elementos. Uno, sobre qué recae; dos, quién lo causa; y tres, cuál es su característica distintiva respecto del impacto significativo. Y si ustedes lo tienen a bien, una posible redacción para ello podría ser como letra aparte en el artículo que se refiere a los conceptos en la ley 19.300, que es el artículo segundo de la ley, una definición del tipo alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, cuyos efectos, características o circunstancias no pueden ser mitigados, reparados o compensados de forma adecuada. ¿Por qué les planteamos este texto para que ustedes lo analicen? Tiene que ver con que coloca el primer elemento, que es que tiene que haber una alteración material del medio ambiente. Segundo, esperada a propósito del proyecto. Segundo, tiene que haber una relación de causalidad con el proyecto, directa o indirecta, pero una relación de causalidad. Y tercero, lo distingue del impacto significativo, y respondiendo a lo que planteaba el senador Durana, los impactos significativos son susceptibles de ser aceptados en el sistema siempre y cuando se consideren las medidas de mitigación. Y la distinción central es que estos impactos críticos son de tal magnitud o naturaleza que ya no permiten ninguna medida de mitigación o de compensación
adecuadas van a generar demasiado riesgo, igual un riesgo inaceptable. Entonces, esta definición consideramos que podría atender a los planteamientos de los senadores. Sin embargo, es importante para el Ejecutivo. ¿Mayor razón de aceptar la ley? Claro, impacto crítico como agregado de la indicación, consideramos que es súper pertinente esa discusión y llevarlo a la ley. Pero sin embargo, impacto significativo ya tiene un desarrollo legal en el artículo 11, tiene un desarrollo reglamentario en varios artículos del reglamento actual DS40, y tiene un enorme desarrollo práctico a través de guías, a través de fallos judiciales. Por lo tanto, establecer un concepto en este proyecto de ley puede generar un perjuicio enorme para el sistema, porque implicaría, a través de este nuevo concepto que se crea, revisar todo ese desarrollo que ya tiene el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y todos los operadores que trabajan con él. Entonces, es tremendamente riesgoso, es muy complejo. Lo que hace la indicación no es cambiar la existencia de post significativos, que en el fondo ya describen en el artículo que con un lenguaje un poquito más extenso, pero ya están presentes. Entonces, incorporar una definición conceptual con un tag, con un nombre, puede ser mucho más problemático de lo que se trata de solucionar, porque ya está regulado y súper regulado. Entonces, por eso el Ejecutivo no se alinea con incorporar una definición de significativo en la ley, sí con impacto crítico, que consideramos que es parte de la naturaleza de este proyecto. Eso, Presidenta. Sí. Yo insisto, me parece muy bien escuchar al Ejecutivo y tratar de entender. Yo insisto que esto lo dejemos para mañana y ojalá en trabajo junto con los asesores. Yo creo, y si estoy entendiendo bien, que prefiere que no toquemos el impacto significativo porque ya tiene una aplicación y una trayectoria, por llamarlo de alguna manera, pero sí el Ejecutivo se allara a lo que estamos diciendo. Hay que definir impacto crítico y de manera aparte, y que quede incorporado a la ley. Por lo tanto, creo que no es muy difícil que llegue a un acuerdo de aquí a mañana, y yo sugiero que se trabaje para poder avanzar. De hecho, si como lo que estábamos viendo había sido consensuado, se puede aprobar al referéndum en el sentido de que hace mención al impacto crítico sin que hasta ahora lo hubiésemos tenido definido. Se puede aprobar, pero al referéndum, y mañana, en la medida que haya este acuerdo, puede ser ratificado, como usted quiera, o lo dejamos pendiente de la votación. Gracias, senador Gaona. Presidenta, yo creo que la definición que señala el Ejecutivo respecto a impacto crítico me parece razonable. Estaba como muy en el aire el concepto. Pero tal como señala el Ejecutivo, que tiene bastante trayectoria, como decía también la senadora Allende por su intermedio, lo que significa impacto significativo, yo no veo inconveniente para que se defina claramente en este proyecto de ley lo que significa impacto significativo, dado que ya hay historia, trayectoria y está claramente definido. Por lo tanto, parafrasearlo en un inciso o en una definición clara de lo que significa impacto significativo, yo creo que no está de mal, al contrario, contribuye a poder uniformar el criterio de lo que ya se viene realizando por mucho tiempo. Por lo tanto, no veo el inconveniente para poder definir claramente en este proyecto de ley lo que es impacto significativo, que no es más que la suma o el corolario de lo que ya se viene actuando respecto de lo que significa impacto significativo. Entonces yo creo que eso debe quedar explícito en la ley, Presidenta. Gracias, senador Gaona. Senadora Allende. Sí, yo aquí comparto con el senador Gaona, porque además piensa usted que esta es como una llave que va a permitir aprobar o rechazar un proyecto. Entonces, cuanto más claro y más específico sea, incluso su distinción con el impacto crítico, entendemos que por algo tiene el nombre crítico, o sea, evidentemente que no admite compensaciones por el efecto que tiene, pero yo creo que es extremadamente relevante que ambos conceptos queden, y creo que no nos hace mal, porque es muy definitivo para la aprobación o rechazo de ese proyecto. Entonces es una seguridad que se tiene que dar no solo a la población, al país, sino que incluso al proyecto en sí, o sea, aquellos que tan detrás de un proyecto. Sí, yo, les agradezco a ambos senadores y me sumo a lo siguiente, y en la misma línea, y recojo lo que indicaba el Ejecutivo a través de que la ubicación sea en el artículo 2 de la ley 19.300, porque como es nuestra ley de bases del medio ambiente, es en ese artículo en donde se establecen las demás definiciones en esta materia. Entonces, me parece importante desde ya definir que va a ser ese artículo el que va a recoger estas definiciones, y hablo en plural porque
yo también lo veo así, o sea, si ha habido claridad, no sé, en la doctrina, en la costumbre, hasta en los fallos, ¿cierto?, de qué se entiende por impacto significativo, lo veo como una oportunidad para que de una vez por todas quede en la ley, más que por algún perjuicio que pueda haber, y evidentemente vamos a aprobar algo que vaya en la línea de lo que ya se ha ido entendiendo, como bien decía Ariel, el Ejecutivo, a través del uso de este concepto como impacto significativo. Y en el caso del impacto crítico, creo que es importante votarlo mañana, para que no lo votemos ahora, lo podamos revisar nuevamente y puedan involucrarse también nuestros asesores en aquello, pero creo que en la línea de la definición que ha planteado el Ejecutivo respecto, insisto, a impacto crítico, no significativo, al crítico, es lo que es en la que deberíamos avanzar. Así que recién habiéndolo oído, pero a mí me parece bien que esa sea la línea por la que debemos transitar para la definición de impacto crítico, y acordado en todo caso, para que también el Ejecutivo lo tenga presente, que vaya establecido en el artículo 2 de la ley de base, y eso evidentemente lo podemos hacer de igual forma a través de la discusión de este proyecto, que nos remitamos a aquello. Bueno, sobre este punto doy nuevamente la palabra, y lo contrario, avancemos, digamos, al número 5. Yo creo que en me imagino que algunos ya lo han leído, sin duda va a haber un mayor consenso. Señora secretaria. Entonces quedó pendiente la indicación anterior para buscar ambos conceptos que los traería el Ejecutivo. Pasamos a la indicación del Ejecutivo número 5. El decreto supremo señalado en el inciso anterior dejará sin efecto las respectivas medidas del plan de descontaminación o de prevención, pudiendo en ambos casos mantener vigentes aquellas que permitan evitar que los niveles señalados en las normas primarias o secundarias de calidad ambiental se encuentren en estado de latencia, y las medidas destinadas a prevenir episodios críticos de contaminación. Para este caso, la revisión de la mantención de dichas medidas deberá realizarse al menos cada 2 años, sin perjuicio de la obligación de dictación del respectivo plan de prevención o de descontaminación cuando corresponda. El procedimiento para la determinación de la mantención, revisión y extinción de las respectivas medidas, así como los plazos y formalidades que se requieren para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, y los criterios para la revisión serán establecidos por reglamento. Esa es la propuesta. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Que esta indicación, el objetivo es un objetivo de eficiencia. Puede existir que seamos tremendamente exitosos como país en disminuir la contaminación en una zona, en una cuenca, pero sin embargo sería altamente ineficiente derogar completamente el plan de prevención o descontaminación en su caso, y que queden sin efecto todas las medidas, y luego, después de un tiempo, haya que volver a declarar zona latente o saturada y volver a dictar los planes con similares medidas. Entonces, lo que hace este mecanismo es decir, pueden pervivir, a lo mejor no todas las medidas del plan, sino aquellas que son más medulares y centrales, que requieren continuidad en el tiempo, de tal manera de mantener ese éxito que se haya logrado con la disminución de la contaminación. Y lo que sí lo operativiza es a través de una revisión, que en la indicación era cada 2 años, se propone mediante lo que nos han planteado los senadores, que sea al menos cada 2 años. Nosotros no tenemos problema con eso, entendemos que no irrogaría gasto porque sería para circunstancias muy, muy excepcionales, y tampoco tenemos problemas con el ajuste de redacción en términos de que cuando corresponda al plan de prevención, por esta idea de que queda más claro este concepto de que si empeora la condición, podría tener que volver a dictarse el instrumento respectivo. Entonces, ese es el alcance, y por qué nos parecen apropiadas también las mejores propuestas por el equipo de la senadora Allende. Gracias, Presidenta. Doy la palabra al senador Gaona. Sí, Presidenta, a mí me parece bastante razonable lo que señala esta indicación. Lo que no concuerdo es el plazo, porque me parece que 2 años pareciera ser excesivo estar esperando y tener como estancada la posibilidad de desarrollar proyectos durante 2 años.
Y al revés, si las condiciones empeoran también, me parece también excesivo esperar 2 años para tomar más medidas. Entonces me parece que 1 año debiera ser el plazo más adecuado como para poder generar cierta certeza, especialmente a los desarrolladores de proyectos y también a la ciudadanía, en términos de que a lo menos cada 1 año se va revisando si las condiciones empeoran o mejoran para poder implementar acciones y no estar esperando 2 años. O sea, por uno y otro lado, yo creo que es mucho más conveniente un plazo un poco más acotado. Senadora Allende. Yo creo que es importante el señalar al menos cada 2 años, o sea, ese es el techo. Por lo tanto, puede ser anteriormente, pero también hay que considerar que esto es todo, le lleva toda una serie de estudios, medidas, no es fácil o incluso, digamos, se supone, y creo que hay que tener un grado de flexibilidad, porque eso es lo interesante, esto no puede ser rígido, porque naturalmente las condiciones pueden ir cambiando. Entonces, por eso mismo yo creo que al menos cada 2 años nos da esa flexibilidad necesaria, y obviamente puede ser menos de 2 años. Y cuando corresponda, porque tal como ha explicado el Ejecutivo, puede ser que uno no puede descartarlo todo, puede ser que hay ciertas digamos, variables que se van a mantener. Entonces yo creo que tal como se acordó en la mesa, yo estoy de acuerdo. Creo que deberíamos mantenerle el acuerdo que hicimos. Senador Gaona y senador Núñez. Sí, la indicación nos señala al menos cada 2 años, dice deberán ser revisadas cada 2 años, por lo tanto impone taxativamente que tiene que ser cada 2 años. Ahora, pero no dice eso. Yo preferiría colocar revisadas como máximo cada 2 años, porque incluso al colocarle al menos eso es que de 2 años hacia arriba es al menos. Por lo tanto, me parece que como máximo cada 2 años, si le agregamos ese como máximo cada 2 años, me parece que se podría anticipar si es necesario la revisión. Gracias, senador Gaona. Le doy la palabra al senador Núñez y de ahí también tengo una opinión respecto a este punto. Sí, presidente, entendiendo que el senador Latorre me pidió reemplazarlo, pero la verdad es que esta temática es muy, como decirlo, pertinente para todo el país. Yo recordaba, por ejemplo, la situación de Andacollo. Nosotros en la comuna de Andacollo tenemos un plan de descontaminación vigente y las comunidades nos han alegado permanentemente que no funciona. Y en Andacollo se trató de instalar un proyecto de una termoeléctrica en la comuna y el argumento era que la zona saturada era la parte de la ciudad y por lo tanto en el sector del Manzano que estaba más abajo sí se podía. Y la gente estalló con eso, la empresa desistió, pero la verdad es que esto es un tema muy actual y cuando uno le dice, tienen duda. Entonces, yo viendo las redacciones, claro, parece que cada 2 años o los 2 años están tanto en el texto original de la ley como en la indicación. Yo creo que eso me imagino que tiene un fundamento técnico, no es antojadizo. La discusión está alojada en si es restrictivo, si es cada 2 así como una cosa fija o como está en la redacción del proyecto original que dice en un plazo no superior a 2 años. Abre el espacio, pero yo creo que lo relevante es que los 2 años da la sensación de que es un periodo, como decía la senadora Allende, que permite mirar más integralmente. Entonces me gustaría que el Ejecutivo nos explicara más, porque yo encuentro que esto no es baladí, o sea, no se trata de 6 meses o 1 año porque a mí me parece que no es bueno para los proyectos. O sea, lo importante de esto es que ese sea un periodo razonable en que uno pueda, como se decían, evaluar impacto, evaluar resultados. Entonces me gustaría que nos explicaran mejor esa parte, porque tal vez el decir en un plazo no superior a 2 años es un poquito más profundo que solamente agregar 2 palabras a la propuesta que hace el Ejecutivo. Gracias, senador. Antes de la palabra, Ariel, mencionar lo siguiente. Yo, de hecho, soy una de las autoras de este proyecto que hoy tiene una indicación sustitutiva en todo caso, pero a mí sí me parece importante el establecer el como máximo los 2 años, como dice la senadora Allende, pero el como máximo, porque lo que no nos puede pasar, y ahí cada uno recuerda a cada una de sus comunas, ¿cierto?, lo que nos pasó en Calama, que al final a veces uno sentía que la postergación del plan de descontaminación también respondía a que, bueno, sigan avanzando determinados proyectos y eso no puede ser, porque lo que estamos haciendo con este proyecto es precisamente hacernos cargo de aquel tiempo, de aquel plazo, de aquel periodo que media entre que se decreta una zona latente y saturada, hasta que ya se ejecute un plan que la va a descontaminar. Entonces, en este caso, como bien decía el senador Gaona, miremos las 2 caras de la misma moneda, entendiendo que estamos todos con el ánimo de avanzar en este proyecto, porque si no ponemos en el como máximo o solamente ponemos los 2 años, capaz que lleguemos hasta el último día de esos 2 años y antes de aquello, ¿cierto?, no hayamos tenido un plan de descontaminación, porque teniendo ese plan de descontaminación empezamos a operar, digamos, con una
cierta forma de normalidad versus el que ni siquiera tenemos dictado, ¿cierto?, un plan de descontaminación para la zona, y recojo de buena manera lo que dice el senador Núñez, porque efectivamente los plazos, si bien los podemos ir acordando por lo que normalmente se demoran, y en este caso lo que hemos estado viendo que son los planes de descontaminación, podríamos poner como máximo 10 años, pero la verdad es que en el caso de Calama fueron 12, así que le doy la palabra al Ejecutivo. Bueno, escuchar al Ejecutivo, yo estoy de acuerdo, pero yo entiendo que aquí lo que estamos viendo, ya lo dije, cuando al menos cada 2 años no significa la rigidez, significa la flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay medida en el tiempo intermedio mientras no hay el plan. De eso también se trata. Y eso no es menor. Digamos, por eso me gustaría, yo entiendo que ese es todo el sentido del proyecto de ley, usted que fue la autora inicial, porque no había, digamos, medidas, y como sea, la experiencia nos ha demostrado que puede demorarse 10 años o menos, pero muchísimo más de lo absolutamente conveniente y necesario para resguardar la salud de la población. Aquí lo que estamos buscando es cómo hacemos justamente para que haya todas las medidas posibles para, mientras se llega a dictar el plan de exterminación, tenga efecto. ¿Y cuál es el efecto? Por supuesto, la menor contaminación posible y proteger la salud y evitar que se instalen, evidentemente, nuevos proyectos mientras. Entonces, creo que el problema es que no hay un plan de descontaminación cuando la zona está, entonces, contaminada. Por eso que tiene que tener un grado de flexibilidad y de revisión permanente. Eso es lo que yo entiendo que es lo que yo por lo menos he tratado de hacer cuando hablo de al menos cada 2 años, que es la propuesta que hicimos nosotros, entonces con el asesor mío. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que estar este concepto de revisión permanente, porque la situación puede ser cambiante y porque de aquí a que se dicte el plan, por supuesto que nosotros tenemos que evitar el que se sigan instalando mientras tanto otras empresas. Gracias, senadora. Ariel. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer una referencia cruzada. Ahora estábamos discutiendo sobre la indicación número 5, que tiene un objeto que es distinto a la indicación número 6. En ambos casos se plantean revisiones, que son súper pertinentes, pero recaen sobre objetos bien distintos. La indicación 6, que me imagino que vamos a discutir y ahí se va a abrir un intenso debate, es cuando no existe el plan, sí existe declaración de zona, todavía no existe el plan y por lo tanto se requieren medidas. Esta indicación, que es la 5, se refiere a que existió una declaración de zona, existió un plan y lo que busca es hacer pervivir ciertas medidas. Hoy día existe un inciso que se refiere a esta materia, que es el inciso tercero del artículo 43, entonces, para el detalle de qué es lo que estamos ajustando en ese inciso, que la idea es reemplazar esa mecánica, le voy a dar la palabra a ¿cómo se llama? Perdón, presidente. Bruno, Ariel. Bruno. Le doy la palabra a Bruno, gracias. Gracias, presidenta, por su intermedio. Creo que es súper importante explicar que actualmente el artículo 43 lo que establece es un poco la lógica contraria. Es decir, puedo mantener las medidas que estaban en el plan de descontaminación, pero solo ciertas medidas que están relacionadas principalmente con la gestión de episodios críticos y con ciertas medidas específicas que se hace referencia, y solamente esas medidas yo las voy a poder mantener por un máximo de 2 años. Es decir, si es que yo me demoro más, por ejemplo, en dictar o en elaborar, un plan de prevención, esas medidas van a quedar sin efecto de los 2 años y por tanto en el intertanto yo tampoco voy a tener medidas. Entonces lo que nosotros queremos con esta indicación y también la lógica de la indicación original, o sea del proyecto de ley original, es justamente que estas medidas se puedan mantener en intertanto en que por al menos 2 años, es decir, que yo podría revisar estas medidas por al menos 2 años, las medidas que yo estoy haciendo que permanezcan, mientras yo voy a dictar este plan de prevención, por ejemplo, si es que la zona bajó saturada a latente, porque hay que entender que hay todo un proceso intermedio en el cual, mientras este plan pasa de zona latente a saturada, va a tener que tener una nueva declaración de zona latente, para después de esta declaración de zona latente recién empezar el procedimiento de elaboración de un anteproyecto, de un plan de prevención. Y eso es lo que se quiere evitar, es decir, que haya vacíos. Y al indicar al menos, que fue propuesto también por ustedes, también por la mesa que se trabajó, justamente es decir, yo al menos y con un plazo máximo de 2 años yo tendré que revisar estas medidas para ver si las alzo, para ver si las mantengo. Pero por lo menos yo podría, obviamente, estas medidas poder
mantenerlas o alzarlas con anterioridad, siendo, si es que así lo merita. Y también, senador Gaona, en este sentido, usted le preocupaba el tema de los proyectos, que se puedan desarrollar proyectos. En la lógica en los cuales actúan los planes de prevención y los planes de descontaminación, estos establecen medidas que, por ejemplo, pueden consistir en reducción de emisiones. Normalmente se coloca acá un filtro de emisiones por la empresa, por lo tanto va a ser tecnología que ya va a estar incorporada. Por lo tanto, no va a ser complicado que esta empresa, en primer lugar, va a poder seguir operando y además ya va a tener esta tecnología ya incorporada y por tanto no va a haber problema en que las medidas se mantengan. No habría problema en ese sentido. Y por eso, si ustedes ven ahora la realidad actual, es que ningún plan, en definitiva, o ninguna zona saturada se ha derogado para dejar sin efecto las medidas. Justamente porque las empresas ya las tienen incorporadas, ya tienen incorporada la tecnología y por tanto en su operación esto ya se contempla. A ver, Bruno, y a los senadores y a la senadora, porque mire, el artículo 43, el segundo párrafo establece lo siguiente: mediante decreto supremo que llevará la firma del ministro del Medio Ambiente, de Salud o del ministro sectorial, según corresponda, se dejará sin efecto la declaración de zona saturada o latente cuando no se cumplan las condiciones que le hicieron precedentes. O sea, ya tenemos, voy a decirlo de esta manera, una comuna o un sector, un territorio reparado, ¿cierto? Entonces, yo concuerdo que la indicación del Ejecutivo busca que aquellas medidas que después de 2 años desaparecen, en este escenario que acabo de leer textual, puedan continuar. Y aquí surge la pregunta, bueno, yo estoy de acuerdo a todo esto con eso y recogiendo lo que decía incluso el senador Gaona, porque entiendo además donde va la senadora Allende, que es como máximo en un plazo de años que se revise, ¿cierto? Para establecer ese como máximo, no como mínimo. Pero ahora me surge otra pregunta, porque ya se levantó, o se dejó sin efecto, mejor dicho, la declaración de zona latente o saturada. Pero nosotros vamos a continuar con ciertas medidas porque aún no se ejecuta el plan de descontaminación, o está ejecutado porque por algo se levantó. Exacto. Y se levantó por eso. Está bien. Exacto, pero esas ciertas medidas vigentes, hay que ver con mi pregunta, porque a lo que voy es que se ejecutó el plan, se dejó sin efecto el decreto que estableció una zona latente saturada porque ya se reparó, ¿cierto? Ya está, ya. Y estas medidas que estamos dejando y que hay que ir revisando es porque hay zonas que no se van a recuperar, ni se van a remediar, ni van a quedar descontaminadas con la sola ejecución de ese plan. ¿Me explico? Ya. Entonces, la revisión con cada 2 años, con un plan, o sea, con un periodo como máximo de 2 años, tiene que en algún momento llegar a que hay determinadas medidas que también se van a levantar. No inmediatamente después de que se deje sin efecto la declaración de zona saturada o latente, sino que en un periodo posterior, pero que al ir revisándolo, y vuelvo al original, al ir revisándolo, va a llegar en algún momento en que ya no va a haber mayores restricciones porque vamos a tener una zona reparada. Eso también me parece importante al Ejecutivo, ¿cierto?, que quede establecido. Senador. Aclarar esto porque yo entiendo, ya lo hemos dicho, la flexibilidad, la revisión, porque además ciertas medidas tienen que quedar vigentes, porque si usted las alza todas, y como todo esto es muy dinámico, puede ocurrir que deja desprotegida esa zona y probablemente se agudizan las crisis y se vuelve peor. Estoy pensando en la zona de sacrificio, por eso para mí es bien importante y por eso yo estuve de acuerdo en la forma en que se hizo esta indicación, porque creo que por algo dice cuando corresponda y al menos cada 2 años, por esos criterios de mantener vigente algunas, de revisarlas, pero incluso aunque se haya ejecutado el plan, se mantienen algunas vigentes porque puede ser que efectivamente de otra manera usted deja muy desprotegida la zona y las cosas se vuelven peores. Y esa parte, sí, no, si estamos entendiendo lo mismo, y esa parte para terminar esta indicación, finaliza indicando y los criterios para la revisión serán establecidos por reglamento, entendiendo que el procedimiento para la determinación de la mantención, revisión y extinción de las respectivas medidas, porque ahí también habla de extinción de las respectivas medidas, a propósito de lo que yo indicaba, como los plazos, formalidades que se requiera para el cumplimiento, insisto, quedará establecido, ¿cierto?, por reglamento. A ver, a mí me parece bien, le doy la palabra al tiro al senador Durana, que evidentemente levantado o cejado sin efecto la declaración de zona saturada latente porque ya operó un plan de descontaminación, es una zona que estuvo por mucho tiempo en situación crítica, compleja, contaminada. Entonces, que durante un determinado tiempo y revisándose cada
como máximo cada 2 años, estas se mantengan hasta que llegue un momento, y como dice acá, en donde eventualmente, ¿cierto?, también se van a extinguir estas respectivas medidas. Y eso, para que todos lo sepamos, va a quedar entregado a un reglamento. Senador Durana, o al reglamento. Gracias, Presidenta. Yo creo que el punto central está en que la actual norma finalmente no se vea impedida de aplicar, porque estamos poniendo la indicación esta revisión de cada 2 años. Porque la norma dice que mediante decreto supremo se va a poder levantar la restricción, digamos, para que el proyecto pueda seguir funcionando. Pero dejemos claro que finalmente lo que se van a revisar cada 2 años son estas medidas de mitigación y de prevención, pero que no choquen, que no se interprete en que el día de mañana no pueda levantarse la restricción del proyecto porque necesariamente tenga que cumplir el plazo de los 2 años. Para mí ese es como el punto de inflexión que se podría generar. El resto, si eso queda claro, yo creo que el resto tiene... Sí, ya, a ver, hay determinados proyectos, ya, insisto, podemos volver a los que tengan un impacto crítico, ¿cierto?, como lo veíamos hace un momento, que derechamente o que dieron inicio, que dieron paso a que la zona terminara en esas condiciones, y ese es el objetivo de este proyecto de ley, que no se van a poder construir. Dicho eso, efectivamente, cuando ya la zona quede sin efecto, la declaración que la ha catalogado como latente o saturada, van a empezar, o van a continuar, mejor dicho, rigiendo algunas medidas que, como dice el senador Durana, no pueden ir en la línea de prohibir la ejecución de otros proyectos, pero sí de hacer más exigible a lo mejor la ejecución de los mismos, o cuáles son esas actividades que se van a instalar, porque lo que buscamos, al menos en este numeral, es que volviendo una zona en estricto rigor a la normalidad, hayan determinadas medidas que continúen, pero que además deban ser revisadas con un plazo máximo, que es lo que yo sugiero poder agregarle a este numeral de 2 años, sin perjuicio, insisto, como dice la propuesta, de la obligación de la dictación del respectivo plan de prevención o descontaminación. Gabriel. Sí, solo un comentario. La naturaleza de las medidas que perviven no se innovan por esta indicación. Entonces, como para despejar eso, si el plan de descontaminación contemplaba alguna prohibición absoluta, esa fue una discusión que se dio probablemente en ese plan de descontaminación, que tuvo todo el proceso de participación ciudadana, todo el control de legalidad de la Contraloría, y todos los controles administrativos y judiciales. Entonces, el estándar es extremadamente alto para ese tipo de medidas si es que alguno de ellos tiene una prohibición absoluta, y recordar que eso es anómalo. En general, prohibiciones absolutas son bien anómalas, y si la existen va a estar muy justificado. Entonces, esta indicación lo que hace es hacerlas pervivir, pero no innova en esa naturaleza, por lo tanto, despejar esa preocupación. Sí es importante que pervivan cuando se dan estos distintos escenarios. Puede ser que fue un éxito total el plan, y incluso bajó la asistencia, pero lo más probable es que esto tenga una aplicación escalonada. Cuando bajamos un escalón de un plan de descontaminación a un plan de prevención, y lo que hace cubrir la indicación de una manera mejor que la redacción que tiene hoy día es este periodo intermedio, este intersticio entre ambos. Entonces, no genera... y se contempla expresamente que es la mantención, revisión y extinción en el texto. O sea, está considerado que se va a justificar cada una de esas hipótesis, por lo tanto, no vemos mayor riesgo en hoy día la redacción en base a las consultas que se han formulado. Sí creemos que aclara mucho mejor el escenario, permite una mayor fluidez de las medidas, y sobre todo también mayor certeza, porque no va a ser necesario estar creando medidas a cada rato cuando ya son conocidas por parte de los titulares que tienen que operar en esa zona. Ya las van a haber conocido y van a saber perfectamente cómo se están ejecutando y los criterios que tiene la autoridad para ejecutarlas en el historial que tuvo ese plan de descontaminación que les sirve de antecedente. Entonces es un escenario de mucha claridad para esta indicación. ¿Les parece lo siguiente, que a la indicación que hemos estado discutiendo le agreguemos donde dice deberá realizarse, a ver dónde está la secretaria que me ayude,
cada 2 años como máximo. Espérenme. Ah, no, dice, perdón, dice al menos cada 2 años. Sí. ¿Les parece, a propósito de lo que decía el senador Gaona, entonces, que la votemos así, o de lo contrario, en vez de al menos cada 2 años poner como máximo el de los años, porque yo creo que ese es el punto más que el único punto a salvar? Vamos a someter a votación entonces la misma indicación con el al menos cada 2 años o como máximo. La revisión de la mantención de dichas medidas deberá realizarse al menos cada 2 años. Eso es lo que dice la propuesta que trabajaron nuestros asesores. Ya, y de la discusión ha surgido, a propuesta del senador Gaona, la revisión de la mantención de dichas medidas deberá realizarse como máximo cada 2 años. Presidenta, si Sí, me permite, Ariel. solo un comentario. En la línea de los objetivos que se han planteado, nosotros recomendamos, si es por optar por una de las dos, el al menos por lo siguiente, porque el máximo cada 2 años va a implicar que el Ejecutivo, en todos los casos, se va a tomar los 2 años, porque fija un tope. El al menos cada 2 años lo que va a significar es que no va a poder pasar de los 2 años, va a tener la misma función y en las circunstancias más urgentes que lo requieran, ya sea porque la medida está siendo poco efectiva o ya sea porque está siendo demasiado gravosa, ambos opuestos, va a poder hacerlo antes. Entonces, desde el punto de vista del objetivo que se busca, el al menos es un poco mejor que el como máximo, porque el máximo al tiro fija un techo que las administraciones en general van a tener la tentación de decir la norma me obliga solo cada 2 años como máximo. Claro, pero bueno, el incorporar al menos también fija el piso. Es al revés, es lo mismo. Fíjate, también el Ejecutivo podría decir que yo puedo revisar cada 2 años, porque el piso es al menos cada 2 años. Entonces, no, tiene para uno y otro sentido, tiene el mismo efecto. Entonces, no, yo creo que como máximo le fija efectivamente que no puede superar el máximo 2 años, podría ser perfectamente antes, y en cambio al menos le fija un piso. O sea, yo al menos tengo que hacerlo cada 2 años, no como máximo cada 2 años, al menos. Entonces, por eso yo creo que como máximo se aplica mucho mejor a poder ponerle restricción. Yeah. Sí. Lo sometemos a votación, señora secretaria, solamente con esa diferencia en este artículo. Presidenta y senadores, aquí la indicación propuesta por la mesa técnica señala que la revisión de las medidas deberá realizarse al menos cada 2 años y también agrega cuando corresponda. En tanto, la propuesta del senador Gaona es que se realice como máximo 2 años. Primero vamos a votar una y según lo que resulte, vemos la otra. Al menos. Exactamente. Perfecto. Ya. En votación, la indicación que se trabajó con el Ejecutivo y con los asesores, que señala al menos cada 2 años y cuando corresponda. Senadora señora Allende. Por favor. Gracias. Senador señor Durana. En contra, sí. En contra. Senador señor Gaona. En contra. Gracias. Senador señor Núñez. A favor. Señora presidenta. En contra. Bueno, en consecuencia no habría para qué votarla como máximo, porque quedó como máximo cada 2 años. Pero sí con la expresión cuanto corresponda. ¿Estarían de acuerdo en eso? Ya, perfecto. Entonces pasamos a la indicación siguiente, que es la normal del presidente, que es la indicación número 6,
que se encuentra en la página 7 del comparado, pero que también tienen ustedes en como subrayado las cosas que se introdujo en la mesa de trabajo. Incorpórase un artículo 43 bis nuevo del siguiente tenor. Una vez declarada una zona como latente o saturada mediante resolución suscrita por el ministro del Medio Ambiente, se podrán fundadamente, en conformidad con los antecedentes considerados en el proceso de elaboración de la norma, que declara la zona como latente o saturada, y aquí está lo que se introduce en la mesa, así como la norma de calidad respectiva y la naturaleza y gravedad de afectación de los componentes ambientales y la salud de la población, adoptar medidas provisionales de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley número 19.880 durante el plazo considerado para la elaboración de anteproyecto del plan respectivo. Dichas medidas podrán mantenerse hasta la dictación del respectivo plan de prevención o descontaminación. Las medidas provisionales establecidas se extinguirán una vez publicado en el Diario Oficial el decreto que establezca el plan de prevención o descontaminación por el solo Ministerio de la Ley. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante el procedimiento de elaboración del plan de prevención y o de descontaminación de oficio o a solicitud de parte en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieran ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Eso es el artículo 43, el inciso que se propone para el artículo 43 bis. Gracias, señora secretaria. La palabra al senador Gaona y luego al Ejecutivo. Presidente, yo creo que esta explicación precisamente el corazón del proyecto. Y a mí me parece muy bien redactada porque además permite la implementación de medidas provisionales cuando se declara zona de saturación, permanente y mientras se dicta de explicación. Esta explicación es precisamente el corazón del proyecto. A mí me parece que está perfecto. Gracias, senador Gaona. Senador Allende. Estoy de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Votémosla, les parece? Ok, señora secretaria, en votación. ¿En votación o por unanimidad, presidenta? No sé. Ya, unánime. Unánime está aprobada. Página 9 del comparado y la propuesta, voy a leer la propuesta que hizo la mesa técnica. Agrégase en el artículo 44 un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. Todo plan de prevención o de descontaminación será revisado por el Ministerio del Medio Ambiente al menos cada 4 años, aplicando el mismo procedimiento señalado en el inciso anterior. En la propuesta del Ejecutivo anterior, antes de lo de la mesa técnica, se hablaba de al menos cada 5 años. Ahora se rebaja a cada 4 años. Eso. Presidenta. Melissa, gracias, señora secretaria. Presidenta, por su intermedio, solo para aclarar, esa es una propuesta que nos presentaron los asesores de la senadora Allende, pero en nuestro caso, y lo va a explicar bien Ariel, estamos por mantener la norma como viene de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que es la revisión de los planes cada 5 años. Solo para que quede preciso, no es una norma en que como Ejecutivo estamos patrocinando, porque entendemos que de hecho irroga gasto, pero le puedo, si a usted le parece, presidenta, dar la palabra a Ariel para que solamente esa precisión, que no es un acuerdo de la mesa técnica, nada más. Gracias, presidenta. Gracias, Melissa. Senadora Allende y luego Ariel. Sí, hace bien en precisar, porque efectivamente es una indicación nuestra, pero yo quiero dejar claro de que esta lo que hace es hacer consistente con el nuevo artículo de la Ley de Cambio Climático, porque ahí la dictación de los planes de concretarse en un plazo máximo de 4 años, y eso es exactamente lo que nosotros proponemos, que sea consistente con lo que acabamos de aprobar del cambio climático, y por eso defendemos que sea cada 4 años. Gracias, senadora. Ariel. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Efectivamente,
La norma de dictación es de 4 años y suena bastante extraño, cierto que se dicta en 4 años y se revise en 5, eso nosotros lo entendemos. Los 5 años que están en la indicación del Ejecutivo y que permitieron que el Ejecutivo pudiera presentarla, esto tiene que ver con qué es la práctica que hoy día se considera en los planes de descontaminación que están vigentes. Se ha incorporado esta revisión dentro del propio instrumento de 5 años como una práctica administrativa que queremos subir a estándar legal. Hoy día no está en la ley esta exigencia y consideramos importante, a pesar de que no es algo trivial, ¿cierto?, para el Ejecutivo autoamarrarse, para por lo menos esta administración con ese estándar legal, pero es importante que vayamos avanzando hacia allá. Bajar a 4 años es requeriría incrementar la dotación del Ministerio en sus áreas técnicas, tanto de recursos naturales como en la de calidad del aire, también como en las áreas jurídicas que tienen que dar soporte a ese proceso, cuestión que nosotros no podemos comprometer. Básicamente esa es la razón por la cual no podemos llevar el estándar actual de 5 años a 4, porque implicaría reorganizar funciones del ministerio que lamentablemente no podemos. Tiene que ver con eso pero no, obviamente sí conocemos el punto que efectivamente cuesta entender por qué se dicta en 4 y se revisa en 5, pero esa es una razón súper práctica, concreta, la verdad. No, bueno, entiendo lo que le está diciendo en 2 palabras. Creo que no le dieron la pasada a la DIPRES, porque evidente se está diciendo que no tiene condiciones porque la DIPRES eso lo puedo entender, pero es lamentable, porque la verdad es que deberíamos ser consistentes. Si acabamos de hacer una ley de cambio climático y se hace cada 4 años, de verdad no se puede entender por qué en este caso, estamos hablando de un caso que justamente está hablando de zonas latentes, saturadas, etcétera, etcétera, no puede hacer, salvo el portazo de la DIPRES, que es lo que estoy entendiendo, pero bueno, qué constancia que yo defiendo 4 años y encuentro lamentable, digamos, que efectivamente se obligue al Ejecutivo a tener que decir cada 5 años. O sea, se dicta cada 4 y se revisa a los 5, es extraño. Presidenta. Senador Gaona y luego Melissa. Gracias, senadora Allende. No puedo más que compartir lo que plantea la senadora Allende, por su intermedio, presidenta. Claro, parece contradictorio que en la ley de acción del cambio climático sea cada 4 años y 5 años, pero en definitiva, en ese orden de cosas de lo que plantea el Ejecutivo, entonces la indicación es claramente inadmisible, porque según el Ejecutivo roga gastos y bueno, no tenemos mucho que hacer al respecto, pero a no ser de que el Ejecutivo plantee derechamente el incremento de dotación de personal en las distintas áreas y todo ello, pero como eso no está planteado, me parece que esta indicación debiera ser inadmisible. Senador Durana. A mí me tocó participar en la ley marco de cambio climático en la Comisión de Medio Ambiente en el periodo anterior de los 4 años. Y la verdad es que todo el mundo ha celebrado esta política marco de cambio climático y es la política rectora de toda la institucionalidad medioambiental. Por lo tanto, si la DIPRES finalmente por un tema de recursos no está a favor de la política marco de cambio climático, yo creo que tenemos que hacer el punto político y llevarlo a la sala. Yo pediría votación en este punto y aunque sea y no tengamos o sea esté inhabilitada o no tenga pertinencia esta comisión en este punto, pero al menos alguna vez hagamos sentir a la DIPRES que tiene que conversar con respecto a la política marco de cambio climático, que es la política rectora de la institucionalidad ambiental. Muchas gracias. Senador Núñez. Sí, no, bueno, yo entiendo la explicación del Ejecutivo, digamos, pero la verdad es que es una forma de entender el impacto presupuestario de una indicación parlamentaria en forma indirecta. Yo sería muy cauteloso de decir que por eso es inadmisible, independiente de cómo la voten. Yo quiero ir a la forma. ¿Por qué? Porque si aceptamos que esa forma de impacto presupuestario, le quiero decir, Presidenta, que el 90% de las indicaciones parlamentarias van a ser inadmisibles. Porque cuando uno dice un aumento de pena, por ejemplo, tiene gasto presupuestario. Porque si yo pongo un aumento de pena y una persona que no tiene pena privativa de libertad la tiene, obviamente una persona que entretenía en una cárcel tiene mayores gastos para el Estado. Entonces,
Eso es una forma de entender. Yo creo que para los parlamentarios es un error que lo entendamos así, porque sería enormemente restrictiva. No obstante, entiendo que el Ejecutivo diga no puedo patrocinar una indicación o compartirla porque que es distinto a la posición del Ejecutivo. Entonces, yo haría esa salvedad para que salváramos la inadmisibilidad y discutamos el fondo. Yo no conocía el tema, pero lo que he escuchado suena bastante fuerte la coherencia de dejarlo en 4 años homologado. O sea, y uno entenderá que el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo, podrá hacerlo con incorporación de más personal, reasignando personal, o con otras medidas, no sé, digitalizando, o sea, si es que efectivamente la traba de IPRES es tan alta. Yo no lo veo un tema insalvable, considerando que más después, en unos meses, en 2 meses más, empezamos a discutir el presupuesto de la Nación. Por lo tanto, yo solo quiero recordar que en un presupuesto de la Nación acordamos, por ejemplo, crear las oficinas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros en la región de Coquimbo no teníamos oficina y teníamos que ir a la macro zona norte y estar en Antofagasta. Y ustedes comprenderán, y en ese tiempo nos hacían las presentaciones digitales, lo absurdo de ir desde Coquimbo a Antofagasta. Discutimos, se incorporó y una ley de presupuesto se incorporó a la oficina. Entonces, yo creo que son temas absolutamente posibles de salvar, así que yo les propondría votar y no quedarnos con el debate de la admisibilidad. Sí, gracias, es que estoy en el tiempo. Brevemente, uno de los dos, porque los dos levantaron la mano, Ariel y Melissa. ¿Quién va a hablar? Sí, Presidenta, muy cortito para darle igual la palabra a Ariel. La indicación entendiendo... No, Melissa, porque le vamos a dar a uno el Ejecutivo porque ya finalizó la comisión. Tú tomaste la palabra, te escuchamos. Sí. Presidenta, la indicación precisamente por ese tema dice que es a lo menos en 5 años. La facultad actualmente son 5 años, pero nosotros entendiendo el problema, pusimos en la indicación del Ejecutivo que es a lo menos cada 5 años, solo para que quede referencia a eso. Ya, vamos a someter en votación entonces la propuesta de la senadora Allende y dependiendo del resultado, evidentemente, la del Ejecutivo. Y de lo contrario, ¿cierto? Evidentemente el Ejecutivo tiene todo el derecho de ir a discutir la admisibilidad de la sala, si lo estima, pero nosotros vamos a votar ambas propuestas. Señora secretaria. Gracias. Senadora Allende, ¿cómo vota? En votación es la propuesta de la senadora Allende para este supuesto. Artículo 44 años. Y solamente decir que no son pocas las normas que deben revisarse cada 4 años en el Ministerio de Medio Ambiente y muchas veces se retrasa, pero es importante dar señales y un marco, eso todo dije la coherencia con el cambio climático, la ley marco. Gracias, senadora. Senador señor Durana. A favor. Muchas gracias, senador señor Gaona. Abstención, porque creo que la propuesta del Ejecutivo incorpora la posibilidad de revisar cada 4 años también. Gracias, senador. Senador don Daniel Núñez. Señora Presidenta. A favor, señora secretaria. Queda aprobada la propuesta de la senadora Allende para el artículo 43 por 4 votos a favor y 1 abstención. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Voy a hacer un resumen, entonces nos quedó pendiente el artículo 8 y el que van a revisar a propósito de... No, 2 entonces, el 8 y 9, pero además la definición o definiciones que vamos a agregar eventualmente en el artículo 2 de la ley de base, ¿ok? Y continuamos mañana para poder ya despacharla, ¿ok? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias al Ejecutivo, a los senadores y a la senadora. Solamente